Carolina Villalba. Ay, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Andas Sí, bien? muy bien, la Me verdad. alegro. Por suerte, con mucho trabajo, como siempre. Bien, de bien. ¿Cómo te ha ido en el interior? Muy bien, tenemos que mandar un saludo, menos mal que me hiciste acordar, porque realmente la gente de Melo, estuvimos en Melo el domingo, nos fue precioso. Gracias a toda la gente de UDI, del UDI 3 de diciembre, que trabaja con discapacitados allá, que fuimos a hacer una actuación en beneficio del UDI. Bueno, con Juana, con la hija Abril, divina, esa gente que trabaja realmente de corazón y nos trataron precioso, así que les mandamos un beso a todos y les agradecemos y ojalá que sigan creciendo como institución. Bien, de bien. Viniste acompañada nuevamente por el diputado nacionalista Martín Lema. Bienvenido. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo andás? Carolina? ¿Bien? Sí, ya me estoy acostumbrando a venir muy Bien, seguido. no, está bien. Además, planteando diferentes temas. La próxima capaz que me quedo detrás de cámara, pero no me voy a quedar Y afuera. Ya colaborás un costumbre. poquito acá con todo el Los equipo miércoles ya técnico. costumbre que está acá, ¿no? Ya le gustó venir y Ya, no no, tengo yo hago todo. La verdad es que Te tratan bien, por lo se menos siente eso. muy cómodo el ambiente, eso es lo es importante. motivador para seguir la jornada. Así Bien, que de bien. La con verdad gusto que sí. estamos acompañando Bueno. nuevamente. Y además Muchas en todo el país, porque realmente pueblo Sí. que uno va, ¿Viste qué ciudad que divino? uno va, ¿verdad? Y nosotros andamos mucho en el interior del país. Bien de es bien. increíble cómo nos ven. Saludos, mandale besos a Fito, a Victoria, a todos. Bien Así de es bien. una gran familia a las mañanas en todo el país. Y bueno, y hoy tenemos un tema que es interesante para todo el país también y de hecho atañe a todo el país, que integra a todo el país la preocupación por esto, que son los asentamientos. Y el tema de toda la problemática en torno a los asentamientos y al acceso al agua potable, ¿no? Bueno, que vino Martín para contarles un poco de un estudio y investigaciones que se han realizado en este aspecto, pero antes de pasar a eso, a esos datos y bueno, ver un poquito más profundo la situación, es interesante entender el concepto de los asentamientos y la vivienda precaria y todas estas carencias como un problema social grave, un problema social, un problema de salud, más allá de un problema de vivienda. ¿Verdad? Es decir, allí viven personas, hay distintos datos, bueno, algunas de las cifras que se han manejado últimamente, por ejemplo, que puede haber hasta 260.000 personas viviendo en esas condiciones, aproximadamente 60.000 viviendas pueden existir en nuestro país en estas condiciones de precariedad. Estamos hablando sin acceso a agua potable, sin condiciones, ahora que Martín va a contar un poquito mejor, sin baños, ¿no? Con baños de repente 2 o 3 cuadras de las viviendas, teniendo que usar recursos de baños que no son los adecuados, obviamente. Más allá de estas cuestiones logísticas, está todas esas personas viviendo una situación grave y gravísima en la parte psicofísica, ¿verdad? Martín, justo miraba la información, o sea, pero hay diferentes mediciones de los asentamientos, de la cantidad de asentamientos, de la cantidad de personas que viven en los asentamientos. Sí, nosotros estamos en una postura que a veces en política, lamentablemente, viendo cuál criterio se toma o quién tiene razón, se pierde mucho tiempo. Nosotros queremos partir de una premisa que queda hacia adelante, que es rever el tema de qué se considera asentamiento. Según el Ministerio de Vivienda, se define asentamiento el agrupamiento de más de 10 viviendas, ¿tá? A modo de ejemplo. Si nosotros cotejamos con otro tipo de definiciones, como pueden ser la de Un Techo para Mi País, que es una ONG muy reconocida, nos encontramos que ellos definen agrupamiento de 6 o más viviendas. Lo que nosotros hicimos a través de una exposición escrita es, primero, y hacia adelante, quiero reiterar ese concepto, porque si no, nos ponemos en los pormenores y no se veamos el tema de fondo. Es, en primer lugar, si ese criterio de mayor a 10, el agrupamiento mayor a 10 viviendas, es el que la realidad de hoy indica. Evaluemos el criterio, a ver si el Ministerio de Vivienda debe mantener o no ese criterio. Para nosotros se está dejando afuera un aspecto muy importante, que es el agrupamiento de menor cantidad de viviendas. Si consideramos que ese es el criterio que hay que mantener, o sea, decir que tiene razón el Ministerio de Vivienda en seguir manteniendo ese criterio, lo que nosotros preguntamos es qué pasa con el agrupamiento de 6, 7, 8, 9 viviendas que presentan las mismas dificultades, los mismos problemas, las dificultades al acceso de servicios sociales y por no entrar o no encasillarse en una definición, queda relegados. La gente queda relegada, también, las Exactamente. personas que viven allí, ¿no? Exactamente. Entonces lo que nosotros decimos es, vamos a amparar el problema. No por un tema terminológico que quede por fuera dificultades similares. Porque ¿cuál es la diferencia de repente si yo te digo entre agrupamiento de 9 y 10? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia numérica. ¿Tá?
Que está bien que haya que tener parámetros para medir, pero vamos a atacar lo otro. Claro. Si no le llamamos asentamiento, vamos a atacarlo igual. Cuando uno va a un asentamiento, y como bien decía Carolina, se encuentra con realidades que son sumamente complejas, en materia de salud, en materia social. ¿Por qué muchos chiquitos tienen que nacer víctimas de dificultades en acceso al agua potable, en acceso a otro tipo de servicios? Para llegar a una ambulancia le cuesta muchísimo más que llegar a otro tipo de lugares. Entonces, es una problemática que va a abarcarse independientemente del criterio y por encima del criterio. Ahora, estamos hablando de un montón de personas, digo. Acá, por lo menos en el Ministerio de Vivienda, habla de 590 asentamientos y 330 Montevideo. 330, sí, 165.000 personas que, o sea, sí, de hecho para mi país en realidad habla de 260.000 personas, si tomamos el criterio amplio, considerando de 10 para abajo, ¿no? Sí, que es muchísima gente. Y ahora, pero ustedes han hecho un estudio debido al crecimiento económico con respecto a si hay más o menos asentamientos. Claro, el tema es, dando por bueno los datos que maneja el Ministerio de Vivienda, hay varios problemas. Uno de ellos es que un gran porcentaje, alrededor de un 60%, de asentamientos se ubican en las cuencas del arroyo Pantanoso y el arroyo Carrasco. Que ahí se padecen muchas enfermedades. Se calcula que aproximadamente un 5% de las enfermedades provienen a la contaminación que reúne esa zona. Y por otro lado, lo que decimos es que el crecimiento económico del país hay que optimizarlo. A veces, en vez de incrementar lo que son los cargos políticos o un montón de cargos más, ¿por qué no apostar a vivienda con total profundidad y con total determinación? El día nuestro en la calle Pou, la otra vuelta hablaba de mega inclusión, de lo que es la eliminación de las zonas rojas, de tener el mismo acceso, de tener igualdad en los servicios sociales. Y eso es algo fundamental. Entonces, ya que estamos en un momento donde se dice que hay un crecimiento económico muy importante, el tema de la vivienda, mismo consagrado por la Constitución en el artículo 45, es un derecho que tienen todos los orientales de tener una vivienda digna, una vivienda decorosa. Y en el tema del acceso a agua potable, también el artículo 47 de la Constitución, hace referencia a que todos los orientales tenemos que tener el acceso fácilmente al agua potable. Entonces, justamente lo que decimos es que el proceso económico que viene que ha mejorado, que eso debe traducirse en materia de vivienda, porque, como decía Carolina, la vivienda estamos hablando de algo estructural, pero hay un tema conceptual, que es el social, que quizás sea mucho más importante, que debe atenderse. El otro día salió un artículo en un diario que una familia hablaba más del asentamiento Aquiles Lanza, ubicado en Malvin Norte, hablaba de lo importante que era el baño, quizás hasta mayor que el techo, decía. Sí, ahí empezamos en los temas sociales, como dice él. Para mí una casa, o como lo vemos del psicoanálisis, es el contenedor de una familia, es el contenedor de las personas, ¿no? Es decir, es la proyección, donde uno puede proyectarse o no. En este caso no, ¿no? Sí, en esas viviendas uno no puede proyectarse, obviamente. Un niño que nace en esas condiciones, ya lo sabemos, es una realidad social que, bueno, es como explicarlo acá para todo el mundo lo puede entender. Pero interesante ver cómo al sanear estas cuestiones, no solo mejoramos la vivienda, la cuestión de los materiales, en fin, sino propiciar un mejor concepto y desarrollo de lo que es el concepto, por ejemplo, de intimidad. El tema del desarrollo de un niño o de una pareja en el concepto de intimidad se da en estas viviendas, por lo general, colecho, cohabitación, y no precisamente familiar, a veces de personas que se juntan para poder vivir en una vivienda y no son parientes, y ahí, bueno, se dan una cantidad de situaciones. El tema de la sexualidad, por supuesto, que rompe todo el esquema de lo que puede ser el concepto que podemos tener otras personas que sí tenemos intimidad. Eso inmediatamente repercute en los más chicos. Sí, también hablaban de un informe también en el diario que salió de que los niños también en este lugar donde de la forma que se crían carecen de metas, o sea, no tienen metas de, bueno, voy a hacer tal cosa en el futuro, voy a es que es imposible proyectarse, pero también es un facilitador. Toda esta situación, así como está,
facilitador de abuso sexual, de una cantidad de situaciones que tienen que ver, bueno, con los menores, el tema de la exhibición, lógico, porque de repente tienen un espacio donde las personas tienen sus relaciones sexuales frente a los menores, bueno, hay una cantidad de situaciones que ya sabemos, droga, alcohol, en fin, que están en torno a eso, que también no protegen a los más chicos, porque la persona llega, de repente entra al lugar, están todos juntos. Es decir, hay una cantidad de situaciones problemáticas que tienen que ver con lo social, como te decía hoy, con la salud psicofísica de nuestros ciudadanos, de las personas que conviven con nosotros, que bueno, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos que nosotros vamos a defender fuertemente, que es el 0.0 niños en la calle, niños desprotegidos. Ahora, ¿no? Martina, ¿hay una fórmula? Porque uno dice, crece el país, estamos cada vez mejor, pero ¿hay más asentamientos o siguen los asentamientos? ¿Hay una fórmula para todo resultado? Uno de los condicionantes que sí o sí tiene que estar es la voluntad. Es bueno sostener que también hay ejemplos donde mucha gente que viene a asentamientos quiere salir adelante en un montón de aspectos, porque no hay que estigmatizar en este tema. Y voy a poner un ejemplo, el asentamiento Nuevo Amanecer, el otro día me comentaba una psicóloga, que van diferentes miembros del ISEF a dar clases de educación física, van psicólogos a contemplar justamente la parte psicológica o cierta discriminación o ciertos estigmas que puedan recaer sobre niños o cualquier otro tipo de persona que hay, y tiene que haber una fórmula, tiene que ser un resultado. Hay que evaluar el sistema general de viviendas en muchos sentidos, y te voy a poner un ejemplo. Hay que ver en materia de jubilados, cuántas jubilados se abastecen a través del BPS en viviendas, por ejemplo. El tema de impuestos a los arrendamientos, que se pueden hoy recaer a los arrendamientos, o sea, hay que reverlo. Y aparte que tiene que ser una meta en sí misma, evitar recaer en eso. Y si hay voluntad, por supuesto que tiene que haber una fórmula. Bueno, ojalá así sea. En eso estamos trabajando. En realidad creo que es un tema de poner, como dice Martín, voluntad. Obviamente no es tan fácil, porque estas situaciones son muy complejas en todo el mundo, no solo en Uruguay. Son situaciones del hacinamiento, la parte de lo que tiene que ver con todas estas malas condiciones de vida. Pero en nuestro país, que somos pocos, es decir, que es un país pequeño, que podemos ser más solidarios, que podemos realmente revertir esto. Es decir, yo estoy convencida que podemos sacar a todos los niños de la calle. Es decir, hay cosas que se pueden intentar plantear y que se pueden intentar hacer. Y las herramientas creo que las tenemos, y bueno, y pobre de nosotros si perdemos la esperanza y la voluntad, ¿no? Carolina, muchísimas gracias. Martín, ojalá la próxima traigas las buenas noticias de que la cosa va mejorando. No, pero buenas noticias siempre. Buenas noticias, por lo menos de la parte nuestra, de voluntad, que ya es una buena noticia. Y quiero creer en el interés legítimo y las buenas iniciativas de las autoridades. Por eso le decimos, rever el criterio, que no quede algo afuera por un tema terminológico de definición. Y bueno, Victoria, nosotros quedamos a las órdenes. Cualquier tema vamos a estar acá o afuera, porque ya nos acostumbramos a venir los miércoles, así que... Gracias, Martín. Vamos a estar saludando. Buenísimo. Bueno, un beso a todos. Gracias. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos. En el próximo bloque te presentamos Candombe de Gala. No te lo pierdas.